Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Una vez más, qué gusto darle la bienvenida a la transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hoy miércoles 13 de diciembre del año 2017, sesión que este órgano jurisdiccional federal ha convocado para resolver diversos asuntos, uno de ellos relacionado con credencial para votar, uno más relacionado con la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México que confirmó la negativa de una ciudadana de su registro como candidata al cargo de coordinadora territorial del pueblo de Santana Tlacotenco, delegación Milpa Alta, un asunto más relacionado con el acuerdo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tlaxcala, por el que se designaron a las y los consejeros electorales de los consejos distritales para los procesos electorales federales. Un breve resumen que le compartimos de los asuntos que son motivo de esta sesión pública y con el cual le reiteramos la bienvenida a la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acompáñanos. Buenas tardes, gracias. Tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, Secretaria General de Acuerdos, por favor verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados que integran el pleno de esta sala regional, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que serán materia de resolución 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estados de esta sala, haciendo la aclaración de que el juicio electoral 47 de este año ha sido retirado. Es la relación de asuntos a tratar. Muchas gracias, Secretaria General. Magistrada, magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si hay conformidad, les pido, por favor, lo manifestemos en votación económica. Se aprueba. Secretaria de Estudio y Cuenta, Rosa Elena Montserrat Razo Hernández, por favor dé cuenta con el proyecto de sentencia que somete a la consideración de este pleno la magistrada María Silva Rojas. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 1251 de este año, promovido por una ciudadana en contra de la omisión de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE por conducto de una vocalía de la Junta 22 Ejecutiva en la Ciudad de México, de emitir la respuesta a su solicitud de expedición de credencial para votar, lo que considera violenta su derecho político electoral de votar. La controversia inició cuando la ciudadana acudió a un módulo de atención del INE para realizar el trámite de reincorporación al padrón electoral y a la lista nominal de electores por pérdida de vigencia de su credencial, sin contar con copia certificada de su acta de nacimiento, pues, a su decir, en la actualidad no existe tal registro ni en el estado en el que nació ni a nivel nacional. Por lo anterior, la responsable levantó la solicitud de expedición de credencial para votar, con la que inició la instancia administrativa y posteriormente envió a la Junta Local Ejecutiva del INE en esta ciudad la documentación correspondiente, sin que en el expediente conste algún documento que acredite que respondió la solicitud de la actora o se la notificó. En este contexto, la propuesta es tener por acreditada la falta de respuesta en la instancia administrativa promovida por la actora, dado que el 17 de julio de este año, día en que presentó la solicitud de expedición de la credencial para votar, a la fecha han transcurrido más de 20 días naturales establecidos en la ley para tal efecto. Por otra parte, toda vez que la magistrada instructora consideró que la falta de respuesta en instancia administrativa estaba relacionada con que la actora no presentó copia certificada de su acta de nacimiento, realizó requerimientos a diversas autoridades a fin de llegarse de elementos que le permitieran conocer si la ciudadana contaba con acta de nacimiento o si existía un registro al respecto. De las respuestas a estos requerimientos, advirtió que existe un registro de nacimiento que coincide con los datos señalados por la actora.
En este hay una incongruencia entre el año de registro y el de nacimiento, y tiene una anotación al margen que indica que hubo una rectificación de acta, sin que existan más datos al respecto. Por tanto, la propuesta es ordenar a la responsable que, con base en la documentación recabada en la instrucción del presente juicio o la que solicite, cite a la actora para que ésta conozca los documentos recabados durante la instrucción de este juicio y posteriormente, habiéndola oído, emita la respuesta correspondiente y, en su caso, le expida y entregue su credencial. Finalmente, la ponente propone conminar al director del Registro Civil de Oaxaca para que en ocasiones subsecuentes, 1. realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos y registros de la información solicitada, con el fin de evitar retrasos en la instrucción y resolución de los juicios correspondientes, y 2. cumpla en el plazo otorgado los requerimientos realizados por esta sala regional o sus integrantes. Es la cuenta. Muchas gracias, Monse. Está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Al no haber intervención alguna, Secretaria General, por favor tome la votación que corresponda. Como lo indica magistrado presidente, magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado presidente Armando Maitreya Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 1251 de este año se resuelve: primero, se tiene por acreditada la omisión atribuida a la autoridad responsable. Segundo, se ordena a la responsable dar respuesta en la instancia administrativa correspondiente y, de no existir algún impedimento legal, expida y entregue la credencial del lector a la actora en los términos precisados en la ejecutoria. Secretaria de Estudio y Cuenta, Berta Leticia Rosete Solís, por favor, dé cuenta con el proyecto de sentencia que someto a la consideración de este Pleno. Con su venia, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 1637 de este año, promovido para controvertir el acuerdo de designación de las y los consejeros distritales emitido por el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Tlaxcala. En principio, en el proyecto se razona que si bien para impugnar este acuerdo resultaba procedente el recurso de revisión competencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, lo cierto es que en opinión de la ponencia se justifica su estudio per saltum debido a que los consejos distritales ya se instalaron en Tlaxcala y las funciones que desempeñan sus integrantes son sustanciales para la preparación de la elección local y federal. En ese tenor, el agotamiento de tal recurso se traduciría en una amenaza para los derechos que la promovente adujo vulnerados. En cuanto al fondo del asunto, se propone infundado el agravio en que la actora sostiene que tener derecho a ser designada como consejera distrital por haber cumplido los requisitos previstos tanto en las disposiciones aplicables como en la convocatoria respectiva. Lo equivocado de tal planteamiento reside en que el procedimiento de designación respectivo no se agotó en una etapa única de satisfacción de tales requisitos, sino que el mismo quedó integrado por diversas fases sin que se hubiera precisado en cuál de ellas ocurrió alguna irregularidad. Lo anterior, con independencia de que la actora omitió señalar las razones por las que consideró tener un mejor derecho a ocupar el cargo en relación con las personas que efectivamente fueron designadas. Finalmente, se propone calificar como inoperante el examen constitucional que solicitó la actora, dada la generalidad con la que se planteó. Con base a lo anterior, la propuesta es en el sentido de confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta. Gracias, Leticia. Está a su consideración el proyecto de cuenta. Al no haber intervención alguna, Secretaria General, por favor, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maitreya Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta se ha aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 1637 de este año se resuelve: único, se confirma el acuerdo impugnado. Secretaria de Estudio y Cuenta, Alba Sayonara Rodríguez Martínez, por favor, presente el proyecto de sentencia que somete a la consideración de este Pleno el señor magistrado Héctor Romero Bolaños. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 1253 del año en curso, promovido por Silvia Beltrán Torres, para controvertir la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México que decretó el sobreseimiento de su impugnación.
y por la cual confirmó la negativa de su registro al cargo de coordinadora del enlace territorial del pueblo de Santa Ana Tlacotenco. La consulta propone calificar como fundado el agravio expuesto por la actora, dirigido a controvertir el sobreseimiento, toda vez que el fallo impugnado se emitió sin emplear una perspectiva intercultural ni considerar las particularidades del caso sometido a su consideración, vulnerando su derecho de acceso pleno a la jurisdicción del Estado, consagrado en la fracción octava, apartado A del artículo 2 de la Constitución, ya que si bien destacó que se trataba de un caso que ameritaba un estudio con perspectiva intercultural, determinó la extemporaneidad sin contar con elementos fehacientes respecto del conocimiento del acto impugnado por la actora, lo que, de acuerdo a la propuesta que se somete a su consideración, se traduce en el incumplimiento de la señalada obligación constitucional y, por ende, a la vulneración a la garantía de tutela judicial efectiva. Por el contrario, la autoridad debió establecer el plazo respectivo a partir de la presentación de su demanda, conforme con los criterios interpretativos de este Tribunal Electoral y, por tanto, tener por acreditado el requisito de oportunidad. En la propuesta se razona que tal determinación impacta la totalidad del fallo impugnado, puesto que la señalada extemporaneidad en la convocatoria fue el sustento para que el tribunal local declarara infundados los diversos agravios planteados por la actora en aquella instancia contra el acto de denegación de su registro. En consecuencia, se propone revocar la resolución impugnada y realizar el análisis en plenitud de jurisdicción, dado que se encuentra un mayor beneficio en la solución pronta del conflicto, abonando a la certeza, economía procesal y el desarrollo del proceso electivo en el pueblo originario. Atendiendo a lo expuesto, en el proyecto se propone calificar como infundado el primer agravio de la demanda primigenia de la actora, dirigido a combatir la elección del Consejo Electoral, porque en su concepto no fue democrática al haber participado menos de la cuarta parte de la población. Tal calificativo atiende a que, si bien del expediente se desprende que la participación en la señalada elección fue reducida, tal circunstancia no podría generar la nulidad de esa elección, al no advertir circunstancias fácticas que evidencian alguna violación generada durante su celebración que afecte los valores de universalidad del voto o la certeza, o bien inconsistencias en el llamamiento realizado a la población para que acudiera a esa elección. Tampoco existe evidencia respecto a alguna complicación o conflicto durante la celebración de la asamblea que en su caso hubiera impedido o inhibido que los vecinos de la comunidad acudieran a participar. En consecuencia, el proceso electivo que culminó con la integración del Consejo Electoral, acorde a la propuesta sometida a su consideración, se estima válido. Por otra parte, se propone calificar como fundado y suficiente para anular la elección controvertida el agravio expuesto por la actora relacionado con que los requisitos de la convocatoria, consistentes en contar con estudios mínimos de nivel medio superior comprobable con certificado de estudios y hacer un depósito en efectivo de 500 pesos al Consejo Electoral, no están fundados ni motivados al no respetar el sistema normativo interno del pueblo de Santa Ana Tlacotenco. El calificativo del agravio radica en que, del análisis a las constancias del expediente, no se acreditó que tales requisitos constituyeran una práctica tradicional que el pueblo ha adoptado en procesos electivos de coordinadores de enlace territoriales anteriores, o que, en su caso, el máximo órgano de decisión del pueblo así lo hubiese establecido en ejercicio de su libre determinación. En la propuesta se razona que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2 constitucional, el sistema normativo interno constituye el marco jurídico y político a través del cual una comunidad ejerce su autogobierno y regula sus relaciones sociales, permitiendo con ello el respeto a la conservación de su cultura, y se integra con las normas consuetudinarias y con aquellas otras que establece el órgano de producción normativa de mayor jerarquía, que por regla general es su asamblea, debido a que las decisiones que emite privilegian la voluntad de la mayoría. A partir de lo anterior, se considera que los requisitos cuestionados serían acordes con el sistema normativo interno a partir de la decisión del órgano de mayor jerarquía en el pueblo, esto es, que constituyeran una práctica tradicional del pueblo al haberse establecido en procesos anteriores, o en su caso, que el máximo órgano de decisión así lo hubiera determinado para este proceso electivo. No obstante, al no existir constancia en el expediente que acredite las señaladas circunstancias, los mismos no pueden considerarse válidos, lo que genera la nulidad del proceso electivo. Por tanto, se propone ordenar que se convoque a la Asamblea Comunitaria para que sea ésta quien, conforme a su sistema normativo interno, establezca los requisitos que habrán de exigirse a quienes pretendan postularse al cargo en la coordinación del enlace territorial en el pueblo de Santa Ana Tlacotenco.
en el entendido de que no deben ser incompatibles con los derechos fundamentales recogidos por la Constitución y los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México, reconocidos a sus integrantes. Asimismo, se precisa que podrán postularse los ciudadanos que así lo deseen conforme a las bases que se emitan en la nueva convocatoria, mismas que deben propiciar la participación de las mujeres. Para ese efecto, se propone vincular a la Delegación Milpa Alta y al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que coadyuven con el pueblo al cumplimiento a la sentencia en el ámbito de sus respectivas competencias. Es la cuenta. Muchas gracias, Alba. Está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Magistrada María Silva Rojas, por favor. Muchas gracias. Estoy a favor del sentido del proyecto. Sin embargo, hay una parte de los razonamientos de los que disiento. Como se dijo en la cuenta, cuando se estudia la demanda en esta instancia, los primeros agravios de la actora, versan sobre el sobreseimiento que hizo el tribunal local de la impugnación de la actora respecto de la emisión de la convocatoria. Y derivado de todo eso, se analizan también como infundados el resto de esos agravios. Y, como se dijo también en la cuenta, el proyecto lo que nos propone es declarar fundados los agravios de la actora, diciendo que efectivamente ese sobreseimiento vulneró su derecho de acceso a la justicia. Y con esa parte estoy de acuerdo. Sin embargo, con la parte con la que disiento son las razones para llegar a la conclusión de que hubo una vulneración al derecho de acceso a la justicia de la actora por parte del tribunal local. Y las razones por las que yo disiento es porque, a mi juicio, en el proyecto lo que se sostiene es que no hay evidencia de que el actor hubiera conocido la convocatoria en alguna fecha en particular. Y como no hay evidencias o constancias que nos permitan aseverar de manera tajante que tuvo conocimiento el día en que se dicen que se publicó la convocatoria, se tiene que atender a la jurisprudencia de este tribunal y tenerla por presentada, y tener por fecha de conocimiento el día que presentó la demanda. El primer problema que veo yo con esta construcción es que sí hay evidencia de que la conocía antes. En el mismo expediente, la actora nos dice que solicitó su registro como candidata y solicitó su registro como candidata el día 4 de agosto. La demanda la presentó hasta el 7. Si presentó su registro para una candidatura el día 4 ya tenía conocimiento de que existía esa convocatoria. Ese es uno de las primeras inconsistencias que veo yo en el proyecto. Y la segunda es, en este caso, como bien se destacó en la cuenta, estamos en un caso de pueblos originarios y entonces hay que atenderlos con una perspectiva distinta a la perspectiva normal. En el proyecto también se destacó en la cuenta, bueno, creo que esa parte en específica no, en las constancias del expediente hay un acta de la que se desprende que se publicó la convocatoria el día 31 de julio. Y se dice simplemente que no se puede llegar, que esta sala regional no puede llegar a la convicción de que conoció en esa fecha la actora la convocatoria. Sin embargo, estamos ante un caso de pueblos originarios y pueblos indígenas, entonces creo que para poder aseverar eso tendríamos que contar con mayores elementos como para poder afirmar si la validez de esa publicación, bueno, más bien para analizar la validez de esa publicación por los medios por los que se hizo, porque no es una publicación que se haga en un proceso constitucional normal, sino que es un proceso electoral autogestionado por el mismo pueblo originario. Y entonces deberíamos de contar con mayores elementos para poder hacer el análisis de la validez de la publicación de esa convocatoria y, en todo caso, una vez contrastados todo el sistema normativo del pueblo originario, en todo caso, ver si esa publicación, en la manera en la que se hizo, vinculaba al actor, en su caso, a haberla conocido el día en que el acta dice que fue publicada por los métodos tradicionales. Esto no se hace en el proyecto. Sin embargo, a pesar de que por esas razones no estoy de acuerdo en que eso implique la violación del derecho de acceso a la justicia de la actora, sí estoy convencida de que hubo una violación a ese derecho por parte del tribunal local. ¿Por qué? Porque estamos ante un proceso electivo de un pueblo originario, de una autoridad tradicional. No es un proceso electivo de una autoridad o de un proceso electivo constitucional.
en el que participen partidos políticos. En esos procesos sabemos todos la impugnación de las convocatorias que emiten en su caso el INE o los organismos públicos locales. Se hace a partir de la publicación de la convocatoria. ¿Por qué? Porque la finalidad de los partidos políticos es postular candidaturas para hacer que los ciudadanos puedan acceder, los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a los cargos de elección popular. Y entonces, lo lógico es que los partidos políticos participen en todos esos procesos constitucionales y sepan entonces, desde que se emite una convocatoria, que les va a resultar aplicable en un momento futuro. En este caso particular, no estamos ante un proceso así de partidos políticos, sino que es un proceso en el que quienes participan son ciudadanos y ciudadanas de las que no podemos esperar que sepan si les va a ser aplicable o no la convocatoria en un futuro, porque probablemente cuando sale la convocatoria todavía no han decidido si se van a lanzar para una candidatura o no. A lo mejor llegan a esa decisión después de platicarlo con su familia, con amigos, después de que a lo mejor gente de la comunidad se acerca para pedirle a alguna persona que participe en ese proceso electivo. Entonces, la previsibilidad de si les va a resultar aplicable o no la convocatoria es muy distinta del parámetro normal que utilizamos en una elección en la que participan los partidos políticos. Incluso en esta sala, hace un par de semanas, meses cuando mucho, cuando resolvimos uno de los juicios ciudadanos relacionados con candidaturas independientes, en la sentencia se dijo que incluso en el criterio que mayor beneficio le pudiera dar al actor, podría haber impugnado la convocatoria para participar en el proceso de aspirante a candidatura independiente a partir del acto de aplicación de la convocatoria, que era cuando se obtuvo su registro. Bajo este criterio, y creo que es lo conducente en este caso también, si es una convocatoria abierta a ciudadanos y ciudadanas sin la participación de partidos políticos, la candidata podría haber impugnado la convocatoria en el momento en el que de alguna manera ella misma autoaplicó la convocatoria a su persona, que fue cuando fue a solicitar el registro, es decir, el 4 de agosto. Y si la impugnación, tanto en contra de la convocatoria como en contra de la negativa de su registro, la presentó el 7 de agosto, está dentro del plazo para haber presentado el medio de impugnación. Y por esta razón y esta construcción es por lo que yo considero que el tribunal local efectivamente violó su derecho de acceso a la justicia, pero son razones distintas a las expuestas en el proyecto. Entonces, estoy a favor del sentido, pero me apartaría nada más en las razones que sustentan la primera revocación de la sentencia del tribunal local. Muchas gracias, magistrada Silva. ¿Alguna otra intervención? Señor magistrado doctor Romero. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Es verdad, la magistrada nos advirtió esta preocupación en la sesión previa a la sesión pública, y desde la sesión privada yo le expresaba mi preocupación, digamos, por sostener el todavía proyecto sobre la base de esa interpretación que propone, por dos razones. La primera es, el proyecto a su consideración se basa en distintos precedentes de esta misma sala y de la sala superior de lo que implica el pleno conocimiento del acto que se va a combatir. Entonces, no es solamente la formalidad de la publicidad de la convocatoria en este caso, sino que tengamos como tribunal la certeza de que la ciudadana o los ciudadanos en general, los integrantes del pueblo, pudieron ver la convocatoria y pudieron imponerse de cada uno de los puntos que establece la convocatoria. Ese es el conocimiento pleno, lo que le permite a una ciudadana, a un ciudadano combatir eficazmente por la vía de los medios de impugnación un acto concreto. Entonces, en este caso lo que hacemos es simplemente guiarnos por los propios precedentes del tribunal y decir, si no hay elementos en el expediente que nos permitan tener pleno conocimiento, certeza de que tuvo pleno conocimiento del acto, de que se impuso del contenido de la convocatoria, entonces hacemos una interpretación que permita desprender que es a partir de la presentación de su demanda que se debe contabilizar el plazo como oportuna la presentación de su demanda.
Máxime que en este caso, como bien dice la magistrada y se expresó en la cuenta, nos estamos enfrentando a un tema de pueblos originarios, donde nuestra obligación constitucional es que demos una protección distinta, una protección especial en la tutela de derechos fundamentales. Esa es la primera razón. No hay constancias en el expediente. Dice la magistrada, bueno, pero se pudo haber requerido para saber si conforme a las prácticas tradicionales la publicidad fue o tuvo tal eficacia que vinculaba a los integrantes del pueblo. Yo, digamos, siendo muy abierto a al planteamiento que hizo la magistrada, me imaginaba, hubiéramos requerido, que nos hubieran dicho tal vez, bueno, la convocatoria se publicitó en los lugares públicos más comunes del pueblo, que es normalmente lo que ocurre, o fue por la vía de perifoneo, que también es una práctica común. Eso nosotros lo requerimos, nos lo comunican así. Eso nos hubiera dado plena certeza de que la ciudadana tuvo pleno conocimiento del contenido de la convocatoria y por tanto estaba en aptitud de impugnarla. Yo creo que no. Aunque hubiéramos acreditado en el expediente que es una práctica tradicional, el que se publicitara de esa manera, no hubiéramos tenido certeza de que tuvo pleno conocimiento de su contenido y por tanto hubiera estado en aptitud de impugnar. Es por eso que yo insistí en sostener el proyecto en esos términos. Y la segunda interpretación que la magistrada propone, ella dice, pudimos haber hecho el proyecto sobre la base de una construcción distinta en esta parte. Pudimos haber dicho que en realidad la ciudadana podía impugnar solamente cuando la convocatoria le causaba un perjuicio real y directo, que fue cuando ella se inscribió. Antes no. El problema es que esa interpretación, a contrario sensu, cuando yo también me la imaginé en el proyecto, nos llevaría a implícitamente decir que entonces no estaba en aptitud de impugnar desde que se emitió la convocatoria. Y eso no lo sabemos. No, digamos, no sabemos si en un futuro podamos enfrentar un caso donde un ciudadano integrante de un pueblo originario controvierta una convocatoria desde el momento de su emisión y que nosotros, en aras de proteger, de maximizar sus derechos, de garantizar otros principios como el principio de certeza, admitamos que un integrante de un pueblo originario pueda controvertir una convocatoria desde el momento mismo de su emisión. Si nosotros decimos que solamente cuando le causa un perjuicio real y directo, en mi opinión, excluye la posibilidad de que se pueda impugnar desde el momento de su emisión, y ese es digamos, un tema que yo le decía a la magistrada, preferiría no abordar en este momento, porque no es un tema controvertido, es un tema que podríamos enfrentar en un caso futuro y preferiría no pronunciarme sobre ese particular. Esas son las razones por las que, no obstante que agradezco además las aportaciones que ambos hicieron para fortalecer el proyecto, que muchas fueron aceptadas. En este caso no logré convencerme y es por eso que insistí con el proyecto en sus términos. Muchas gracias. Gracias. Magistrado Romero, ¿alguna otra intervención? Magistrada Silva. Gracias. Nada más, voy a ser muy breve. Mi intención desde la privada, y a lo mejor fue un error de comunicación y en este momento lo aclaro, no es proponer que solamente podían impugnarlo cuando se autoaplicara la convocatoria, sino que en ese momento sí podían hacerlo, porque los demás casos, como los casos que ustedes dijeron en ese momento, tendrán que analizarse dependiendo de cuáles son los perjuicios que vengan aduciendo cada una de las personas en su momento. Entonces, no es solamente en ese caso la precisión. Gracias. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Yo solo diré que estoy de acuerdo con el proyecto y que en el caso votaré a favor del mismo. He escuchado con mucha atención ambos planteamientos y déjenme decirle que es una discusión muy interesante y muy rica, que ojalá hubieran tenido los y las magistradas del Tribunal de la Ciudad de México, porque a eso se concreta finalmente el levantamiento del sobreseimiento en esta parte. Y ahora mismo revisaba otra vez la parte conducente de la sentencia impugnada. Es meramente escueta, se basan
en un acta circunstanciada con la que supuestamente se hizo la publicidad correspondiente, y me parece que en el caso yo acompañaría que es insuficiente, probatoriamente hablando, para tener pleno conocimiento de un acto de afectación o de molestia. Incluso déjenme decirles que las razones que aquí se han expuesto incluso no me parecen contradictorias, son complementarias, no son excluyentes, se complementan muy bien, porque incluso podríamos aceptar la razón que viene el proyecto y diríamos, y con mayoría de razón, si se tomara en cuenta como fecha de conocimiento aquella donde la ciudadana fue y solicitó su inscripción al proceso correspondiente. Yo por eso votaré a favor. Creo que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México no tenía elementos suficientes como para llegar a esa conclusión en cualquiera de los dos escenarios, y me parece que en lo que coincidimos los tres con toda firmeza es que hubo una violación al principio de acceso a la justicia en este punto en particular. Es por eso que votaré a favor del proyecto, en el entendido de que las razones que dice la magistrada bien podrían eventualmente complementar el sentido. Si no hay alguna otra intervención, le pediría a la secretaria general nos haga favor de tomar la votación que corresponda. Como le indica, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor con el anuncio de un voto concurrente. Gracias, magistrada. Magistrado Héctor Romero Ordóñez. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maitete Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos, con la precisión de que la magistrada María Silva Rojas emite un voto concurrente en los términos de su intervención. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 1253 de este año se resuelve: primero, se revoca la sentencia emitida por el tribunal local. Segundo, se dejan sin efecto los actos realizados en el proceso electivo de coordinador de enlace territorial precisados en el fallo. Tercero, se ordena realizar un procedimiento extraordinario de elección en el que se respeten los sistemas normativos internos de la comunidad y se defina quién ocupará el referido cargo en los términos precisados en la ejecutoria. Cuarto, se vincula a la delegación de Milpa Alta y al Instituto Electoral de la Ciudad de México en los términos señalados en la sentencia. Al no haber más asuntos que tratar y siendo las 13:42, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias, buenas tardes. Señoras y señores, gracias por haber seguido esta transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que podemos resaltar en términos muy generales, se confirma el acuerdo por el que se designó a las y los consejeros electorales de los consejos distritales para los procesos electorales federales en el estado de Tlaxcala y, bueno, pues de manera muy interesante se revoca la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México al considerar este órgano jurisdiccional federal que debió haber sido emitida esa sentencia desde una perspectiva intercultural y en plenitud de jurisdicción. Este órgano jurisdiccional federal anula la elección del cargo de coordinadora territorial del pueblo de Santana Tlacotenco, delegación Milpa Alta. Por supuesto, esto con el voto concurrente de la magistrada María Silva, quien manifestó estar de acuerdo con el sentido de la resolución, pero por razones distintas, como usted lo ha visto en esta transmisión. Gracias por haber seguido justamente esta transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada. Hasta la próxima.